Bueno, en esta serie de pequeños videos vamos a estar repasando acerca del teorema de Bayes. Cuando uno empieza a estudiar el teorema de Bayes, bueno, hay otros que lo llaman teorema de Bayes, como más se te acomode. Muchas veces se les suele presentar esta fórmula que estás viendo en la pantalla. Sin embargo, pues evidentemente yo al menos veo esta expresión y me aterro un poco porque como que está medio extraña, ¿no? Está compleja, la verdad es que infringe algo de temor, pero teorema de Bayes, así te lo pongo fácil, no es más que una extensión o una generalización de lo que es prueba condicional. O sea, realmente hablar de teorema de Bayes es seguir hablando de prueba condicional. ¿Por qué? Porque lo que me dice esta fórmula de acá es que en la parte de abajo voy a seguir poniendo la probabilidad del evento que ya pasó, tal y como pasaba en prueba condicional. En la parte de abajo ponías la prueba de lo que ya pasó, mientras que en la parte de arriba de la fórmula, en el teorema de Bayes me dice que ponga lo que quiero que pase, de la misma manera que ocurre en la prueba condicional. Es decir, realmente teorema de Bayes y prueba condicional son prácticamente lo mismo, nada más que es como que una generalización, una extensión. La mejor forma de entender este teorema es mediante la realización de ejercicios como los que te voy a mostrar a continuación. Bueno, vamos a revisar este ejercicio para entender un poquito mejor lo que me quiere decir el teorema de Bayes, ¿no? Bueno, me dice, un profesor impartió un curso de física a 3 grupos, digamos M, N y R. Las correspondientes listas de calificaciones son tales que en M aparecen 36 alumnos, de los cuales 20 aprobaron. En N aparecen 24 alumnos, de los cuales 21 aprobaron. Y en R aparecen 46 alumnos, de los cuales 30 aprobaron. Me dice, sea el experimento elegir al azar una lista y después elegir de ella también al azar un alumno. Entonces, si resulta que el alumno está aprobado, pues ¿cuál es la probabilidad de que sea del grupo N? Como te puedes percatar, estamos ante un problema que requiere de prueba condicional. ¿Por qué? Porque pues el problema mismo nos está dando un dato que ya es, digamos que un dato ya conocido, de algo que ya se conoce, que en este caso es que cuando se eligió al azar pues a un alumno, ya se sabe que el alumno está aprobado. Entonces, ese fíjate que es el evento que ya ocurrió. O sea, el alumno ya se sabe que está aprobado. Y dado que está aprobado ese alumno, me están preguntando cuál es la probabilidad de que ese alumno aprobado sea del grupo N. Para poder resolver, digamos que un problema como estos, en los que se va a aplicar el teorema de Bayes asociado evidentemente con prueba condicional, algo que debemos de hacer siempre es un diagrama de árbol, es la forma en la que pues vamos a empezar a resolver este tipo de ejercicios, porque además tenemos un montón de datos. Puedes percatarte que nos están dando pues 3 listas y nos están dando, aparte del total de alumnos que hay en cada lista, pues cuántos alumnos en este caso aprobaron. De ahí también podemos deducir cuántos alumnos reprobaron. Por ejemplo, si en la lista M son 36 alumnos, de los cuales 20 aprobaron, entonces por lógica, 16 alumnos son los que reprobaron. Y así con todas las demás, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer, como bien mencioné, es hacer el diagrama de árbol. También a eso se le conoce como evento estocástico porque son eventos que requieren de este diagrama para poder visualizar mejor los datos y así poder construir mejor las probabilidades. El diagrama de árbol siempre se va a construir empezando por el lado izquierdo, por el evento que ocurre de primero. En este caso, el problema mismo me dice que sea el experimento elegir primero al azar una lista y después de que eliges la lista, elegir de ella un alumno. Entonces, el primer evento que va a ocurrir es elegir la lista al azar. Por eso, en el lado izquierdo, primero empiezo colocando las 3 listas. Coloco la lista M, la lista N y la lista R. Y puedes percatarte que a su lado de cada lista yo pongo la probabilidad que hay de elegirla. ¿Okay? Por ejemplo, si yo quiero elegir la lista M, pues yo tendría un caso favorable de 3 casos posibles y por eso es un tercio. Lo mismo pasa con la lista N. Yo quiero escoger la lista N, tendría un caso favorable de 3 casos posibles. Y así con la lista R, ¿no? Entonces, en esta parte izquierda voy a empezar colocando siempre el primer evento que va a ocurrir, que en este caso es la elección de la lista. Y a su lado, pues las probabilidades.
Y bueno, después pues voy a ir poco a poco desglosando la información. Por lo tanto, para cada una de estas listas voy a ramificarla en dos caminos. ¿Por qué? Porque ahora lo que voy a hacer es ir colocando pues los datos como me los organiza el problema. Por ejemplo, para lista M, yo sé que en la lista M tengo 20 alumnos que aprobaron. Y si en total tengo 36 alumnos, entonces, por lógica, 16 alumnos son los que reprobaron. Así voy a hacerlo con la lista N. En la lista N yo sé que tengo 21 alumnos que aprobaron. Y como en total tengo 24 alumnos, entonces no me queda de otra que 3 sean los que reprobaron. Y lo mismo voy a hacer con la lista R. En la lista R yo tengo 30 alumnos que aprobaron y por consiguiente 16 alumnos que reprobaron, al tener un total de 46 alumnos. Entonces también puedes percatarte que ya una vez desglosada la información para cada una de las listas, poniendo a los aprobados y reprobados de cada una de ellas, al lado voy a poner la probabilidad que habría de seleccionar ya sea un alumno aprobado o reprobado. Por ejemplo, para la lista M, yo tendría una probabilidad de 20 sobre 36 de seleccionar un alumno aprobado. Los casos favorables que son 20, entre los casos posibles que son 36, el total de alumnos. Así ocurriría con los reprobados. Yo tendría 16 casos favorables, si quiero escoger uno reprobado, entre 36 posibles, que son el total de alumnos que hay en esa lista. Algo así, de la misma manera voy a construir las demás probabilidades. Por ejemplo, para la lista N, yo sé que habrían 21, yo sé que la probabilidad sería 21 sobre 24 si quiero escoger un alumno aprobado. Casos favorables 21, casos posibles 24. De la misma manera, si quiero escoger un alumno reprobado de la lista N, yo tendría 3 casos favorables entre 24 casos posibles. Y así lo mismo va a pasar para la lista R. Si quiero seleccionar de la lista R un alumno aprobado, pues yo tendría 30 casos favorables entre 46 posibles, que son todos los totales, y lo mismo para los reprobados de la lista R, tendría 16 favorables entre 46 posibles. Entonces puedes percatarte que de esa manera pues ya terminé de construir mi diagrama de árbol. Puedes ver que he colocado pues cada uno de los eventos, empezando por el que va a ocurrir primero, que es el seleccionar una lista al azar, que para cada lista tendría un tercio de probabilidad. Posteriormente desglosé cada dato que me dabas de cada lista en dos ramas y coloqué la probabilidad que habría de sacar a un alumno aprobado o a un alumno reprobado de cada una de las listas, ¿no? Entonces, ya habiendo hecho el diagrama de árbol correspondiente, ahora sí, pues voy a proceder a realizar el problema. Para ello voy a retomar lo que me pedía el problema. Me decía lo siguiente: si resulta que el alumno está aprobado, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea del grupo N? Puedes percatarte que, como bien dije en un inicio, eso es prueba condicional, porque ya me están dando un dato que se conoce, que en este caso es el alumno, cuando fue elegido al azar, ya se sabe que salió aprobado. Pero dado que fue aprobado, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la lista N? Ya sabiendo que fue aprobado. Entonces, para ello voy a organizar un poquito más la información diciendo que sea el evento A que el alumno resultó aprobado. Es decir, este evento A va a ser lo que ya pasó. Insisto, ya se sabe que el alumno aprobó. Y sea el evento N que el alumno sea del grupo N, es decir, lo que quiero que pase. Sabiendo que el alumno está aprobado, ¿cuál es la probabilidad de que éste sea del grupo N? Ese es mi evento N. Por lo tanto, nada más bastaría conseguir la fórmula de prueba condicional, que me dice la probabilidad de que el alumno sea del grupo N, dado que ya fue aprobado, sería igual a este cociente de acá. Quiero que recordemos que en la parte de abajo se va a seguir poniendo la probabilidad del evento que ya pasó, y en la parte de arriba se va a poner la probabilidad del evento que quieres que ocurra. Entonces puedes percatarte que hacer esto de prueba condicional es exactamente lo mismo que seguir la fórmula que te presenté de teorema de Bayes. En la parte de abajo vas a seguir poniendo la probabilidad de lo que ya pasó, y en la parte de arriba de lo que quieres que pase. Entonces, insisto, realizar teorema de Bayes es prácticamente lo mismo
que realizar prueba condicional. No cambian absolutamente nada, solo es un caso en particular cuando tengas un montón de datos e información. Entonces, bueno, pues vamos a calcular esas dos probabilidades. Primeramente, la probabilidad de que el alumno resulte aprobado. A mí no me importa, recuerda, cuando yo calculo la probabilidad de lo que ya pasó, pues en este caso lo único que me importa es la probabilidad de seleccionar a un alumno aprobado. O sea, no me importa de qué lista provenga, si es de M, de N o de R, no me interesa. Lo único que me interesa es la probabilidad de que el alumno que yo saque esté aprobado. Nada más me importa que esté aprobado, no me interesa de qué lista sea. Sin embargo, vamos a revisar de qué manera puedo obtener esta probabilidad. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando yo saco un alumno aprobado, puede ser que ese alumno esté aprobado, pero que venga de la lista M. Entonces, en este caso, la probabilidad, una opción es que está aprobado y que venga de la lista M, pues la probabilidad de que ocurra esta opción sería multiplicar 1/3 por 20/36, que es justamente esta primera opción que tengo. Pero esa no es la única opción. También podría ocurrir que el alumno esté aprobado, pero que venga de la lista N. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra esta opción sería de 1/3 por 21/24, que es justamente esta de acá. Pero también, y por último, puede ser que ese alumno aprobado venga de la lista R, y la probabilidad de que ocurra este suceso es 1/3 por 30/46, que es justamente esta opción. Entonces, la probabilidad en general de que el alumno está aprobado, pues es la suma de estas tres probabilidades, que me daría justamente esta cantidad acá. Entonces, esa es la probabilidad de lo que ya pasó. ¿Ok? A mí lo único que me interesa es que el alumno está aprobado. Sí, pero existen tres opciones: que venga ya sea de la lista M, que venga de la lista N o que venga de la lista R, y al sumar la probabilidad de todas las opciones que hay, pues me daría la probabilidad total de que el alumno esté aprobado, lo que ya pasó. Ahora voy a calcular la probabilidad de lo que yo quiero que pase, que es que el alumno provenga de la lista N y que además sea aprobado. ¿Ok? Entonces, pues calculando esta probabilidad de que provenga de la lista N y que además esté aprobado, pues solamente está esta opción que estoy subrayando con el láser. Es decir, 1/3 por 21/24, que es la probabilidad de que el alumno provenga de la lista N y que esté aprobado. Haciendo estas operaciones me daría esta cantidad de aquí. Entonces, bueno, pues ya una vez que yo tengo la probabilidad de lo que ya pasó y la probabilidad de lo que quiero que pase, pues bastaría con efectuar la fórmula o la división. Entonces, en la parte de abajo, recuerda, voy a poner la prueba de lo que ya pasó, que es de que esté aprobado, aquí lo pongo, y arriba de lo que quiero que pase, es decir, que sea de la lista N, dado que ya fue aprobado, o bien que sea de la lista N y que fue aprobado, que sería este resultado de acá, y efectuando esta operación obtendría esta cantidad. En otras palabras, la probabilidad de que el alumno venga de la lista N, dado que ya resultó aprobado, pues sería 0.420. Aquí tú puedes decidir si hacerlo en porcentual, multiplicando por 100, dando 42%, o dejarlo expresado con decimales. Entonces, vamos a dar un repasito de cómo se hizo este problema. Bueno, pues este problema, primero, siempre vas a empezar por dibujar tu diagrama de árbol, como si fuese esto un evento estocástico, para tener los datos mejor organizados y de esa manera poder construir tus probabilidades. En este caso, para construir las probabilidades usamos prueba clásica, es decir, casos favorables entre casos posibles. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar, por ejemplo, la lista M, pues la prueba de que elija esta al azar sería 1 entre 3, un caso entre 3 posibles, y así con todas. Y para los alumnos aprobados y reprobados sería exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cuántos casos favorables tengo del total de casos posibles de esta lista? Así con todos, y posteriormente solamente aplico la probabilidad condicional. De aquí, insisto, el aplicar el teorema de Bayes es exactamente lo mismo que seguir prueba condicional, es exactamente lo mismo. En la parte de abajo vas a poner la prueba de lo que ya pasó, y arriba de lo que quieres que pase, tal y como pasaba en prueba condicional. Entonces, si ya tienes dominado prueba condicional, pues vas a tener bastante bien
este tema, porque el teorema de Bayes es seguir exactamente igual la prueba condicional. Entonces, pasemos al otro ejemplo de este ejercicio.